Existen fuerzas invisibles que moldean y dan forma a nuestra vida y a nuestro mundo, una gran cantidad de energía misteriosa que no podemos ver y construyen nuestro destino y le dan forma a nuestro futuro. Esta fascinante energía que viene de muchos lugares y afortunadamente una parte de estas puede ser controlada para guiar tu destino. Esto es porque proviene de ti. Ahora, conozcamos esta increíble y sutil forma de creación. Sean bienvenidos, hermosa familia galáctica. Comenzamos. Audio Jungle. Todo lo que observamos en un día normal mientras caminamos, los automóviles, nuestra ropa, los edificios, la ciudad, todo esto, antes de ser creado, tuvo que haber pasado por un mundo invisible, el mundo del pensamiento y la emoción. El proveedor es el hombre, quien eres todo. Tu ser proyecta hacia afuera y hacia los demás una energía que está compuesta de todos y cada uno de tus pensamientos y emociones de una manera sutil e invisible. Esta energía a su vez es recibida por otras personas. De ahí, por ejemplo, la frase de que esta persona tiene una mala vibra o que esta persona me cae bien. Pero además de esto, estos pensamientos invisibles crean nuestro entorno. Si tienes pensamientos positivos, darás forma a tu entorno de una manera más armoniosa, y si tienes pensamientos o emociones negativas, podrás ver curiosamente que las cosas que vienen en tu día a día son bastante malas, ya que esas energías que emanan va creando, anticipando y preparando el camino que andarás. Afortunadamente, estas energías sutiles pueden ser controladas y moldeadas conscientemente. Si aprendes a manejar estas energías correctamente, podría decirse que controlas tu vida. Aquí es donde entra la ley de la atracción. Por ejemplo, si piensas suficientemente fuerte algo, lo traigas hacia ti. Es justo por estas energías invisibles, pero la más poderosa es la emoción. De esta se imprime en todas donde tú la dirijas. Puede ser una canción, una película, en tus pensamientos, acciones, incluso en tus palabras. Las palabras, si te pones a pensar, realmente están vacías, no representan nada, excepto de que son una vibración, pero si le inyectan la emoción, cobrará una fuerza y valor, al igual que los símbolos, como por ejemplo, es un símbolo con un gran peso emocional en el mundo, pero hubo un momento donde no significaba nada, hasta que el hombre le imprimió una emoción y le dio poder a este símbolo. Pongamos un ejemplo, la cruz.
La palabra Dios, esta palabra puede traer una carga emocional positiva o negativa según la utilicemos. Por ejemplo, el Dios del inframundo o el Dios del amor. ¿Lo ves? La palabra no cambia, es neutra. La emoción es la que le da la fuerza. Puedo decirte que la emoción que imprimes a todas las cosas que haces en el día moldean el camino que caminarás en los siguientes días. Si dices, necesito dinero o no tengo dinero, esas palabras con su respectiva carga emocional harán en el mañana que no tengas dinero, porque esto es lo que estás creando. Y más si lo dices muy frecuentemente, y mucho más si lo combinas con otras emociones negativas. Así es como estas energías que no podemos ver controlan una parte de nuestro destino, y es nuestra tarea de aprender y controlarlas, ya que es parte de nosotros y de nuestra creación armoniosa en el futuro del ser humano evolucionado. Imagina que una persona con estas emociones negativas tuviera el poder de la palabra como los maestros ascendidos. Realmente sería destructivo. Imagina que todo lo que pienses o digas pasaría al instante. Esto sería un caos. Si quieres obtener un poco de esta posibilidad de creación como la de los maestros ascendidos, antes debes cambiar las emociones negativas que imprimes en todo lo que haces por emociones positivas. Si haces esto, te empezará a ir mejor. También cabe resaltar que en algunas ocasiones, por más positivo que seas y tus pensamientos sean buenos y armoniosos, no falta algún evento que quizás sea desagradable o malo y salga de tu control. Esto es desde tu punto de vista. Y te preguntarás, ¿qué pasa aquí? Si estoy siendo positivo en todo lo que hago. La respuesta es que el control de nuestro destino, llamémosle así, tiene tres fuerzas que lo guían. La que te mencioné anteriormente es solo una de ellas. Aquí un secreto en la Iglesia Católica, por ejemplo, hablan de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos salimos de los conceptos religiosos, sería el Creador tú y el Yo superior. Esas tres entidades crean en ti el camino que has de seguir para tu propio progreso espiritual. Tú serías el Hijo, lo que representa a Jesús en todo lo que hizo, como ya lo he dicho antes. Jesús dijo que haríamos lo que Él hizo. Más después viene el Espíritu Santo, es nuestro sello superior, habita en nosotros porque somos nosotros, solo que a una conciencia más elevada. También podríamos llamarlo Espíritu superior, y este
yo superior también programa eventos en la vida física para que los vivas y aprendas de estos. Ellos también a menudo se ponen de acuerdo con otros con este mismo fin. También esas tres entidades crean en ti el camino que has de seguir para tu propio progreso espiritual. Tú serías el Hijo, lo que representa a Jesús en todo lo que hizo, como ya lo he dicho antes. Jesús dijo que haríamos lo que Él hizo. Más después viene el Espíritu Santo, es nuestro sello superior. Habita en nosotros porque somos nosotros. Solo que a una conciencia más elevada. También podríamos llamarlo espíritu superior. Y este yo superior también programa eventos en la vida física para que los vivas y aprendas de estos. Ellos también a menudo se ponen de acuerdo con otros con este mismo fin. También está el Padre, que vendría siendo el Creador o la conciencia universal. Eres el que hace posible todo el juego de la vida. Él es el que sostiene toda estructura vibratoria de cada objeto de este mundo y de todos los otros existentes. Él lo sostiene. Si Él decidiera de pronto que todo dejara de vibrar, todo se deshiciera. Y todo lo dicho en este video ni siquiera tendría cabida o fuera posible crear y experimentar nada, por supuesto. Él también influye en todas las decisiones que tomas, pero esto es más profundo, místico, ya que Dios eres tú, ya que eres parte de esta creación universal. Si eres consciente de esto y lo aceptas, serías un creador completo y harás tu camino de una manera consciente y por consecuencia, control. Harás más tu vida. Si estas tres entidades trabajan en armonía, todo será mejor y avanzarás más rápido por el camino de la evolución espiritual humana y por consecuencia más consciente. Por último, quisiera compartirles una de las palabras más completas en cuanto a carga emocional positiva, ya que llena prácticamente todos los ámbitos positivos y por supuesto genera un buen karma, flujo de la energía y la ley de la atracción. La palabra es gracias. Es muy robusta en cuestión de emociones. Cada vez que la digas, vibra con toda la emoción posible y comienza a decirlo a todo lo que veas, no necesariamente a otro ser humano. Puedes decirle gracias a tu noche, a tu coche, por funcionar y darte la posibilidad de moverte lejos. Puedes decirle gracias a las plantas, a la comida,
Si quieres a tu cuerpo, al universo, a todos los que puedas sentir, lo importante es sentir esa emoción que le has dado a la palabra. Esto encenderá el mecanismo de estas energías invisibles, ya que esta palabra tiene mucha carga energética hacia ti, de gratitud, por supuesto, de que estás satisfecho, de empatía hacia otros y de muchas otras emociones sumadas hacen la fuerza de esta palabra. Gracias. Es una de las palabras que suman más emociones positivas si hubiera suficientes pensamientos humanos en el mundo, sumando a la gratitud y a otras emociones positivas toda la energía invisible acumulada generaría una increíble vibración positiva que derrumbaría cualquier muro, se despejaría cualquier velo. Practica la gratitud en todo. Gracias por acompañarme en este hermoso camino del despertar, la verdad y el amor. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un futuro video. Os doy las gracias desde la Confederación Galáctica de la Luz. Y más, obtienes lo que buscas. Yo soy Isis.